Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Y en estos tiempos un tanto aciagos que nos está tocando vivir, os quiero subir películas, quiero comentaros películas que realmente nos distraigan un poquito la mente, que nos evadan, que no sean películas excesivamente truculentas. La encuesta de las películas de terror va ganando por el momento Poltergeist con casi el 40% de los votos. No os preocupéis, ya os comentaré películas de terror y a granel, ya habrá tiempo. Pero yo creo que en estos tiempos un poquito saciagos, un poco turbulentos y un tanto dramáticos que nos está tocando vivir, lo que por lo menos a mí más me pide el cuerpo es ver películas que a lo mejor te evadan un poquito de lo que es la realidad, no te den muchas tristezas, sustos o te hagan pasar miedo, sino que te arranquen una sonrisa y que te lleven a un viaje a través de muchos lugares y que por lo tanto te distraigan lo más posible. Dentro de la sección de Walt Disney Home Video, esta fantástica productora, que ya os comenté hace poco, La Isla del Fin del Mundo, una estupenda película de aventuras, quiero seguir en la misma línea con la película que os voy a comentar esta noche, que es todavía más conocida si cabe que La Isla del Fin del Mundo. La Isla del Fin del Mundo, ya os dije que estaba basada en un relato corto, en una novela llamado The Lost Ones, Los Perdidos, de Ian Cameron, pero la película que os voy a comentar esta noche ya tiene mucho más caché, más categoría. Debido ya no solo a su elenco de actores, mucho más conocidos, algunos de ellos de una gran calidad, sino también porque está basada en una novela también, digamos, de las grandes novelas clásicas de su autor. Esta noche os quiero hablar de una película que se llama Los hijos del Capitán Grant, que está basado en una novela nada más y nada menos que de Julio Verne. Para mí, Julio Verne, antes de empezar a comentaros la película, si no os es familiar, pero ¿quién no puede conocer al menos de oída a Julio Verne? Es uno de los grandes escritores de novelas de aventuras de todos los tiempos, de origen francés. Julio Verne, la verdad es que fue un visionario que bajo mi punto de vista se adelantó a muchos de los grandes acontecimientos tecnológicos y físicos que iban a producirse en el mundo en el siglo XX. La revolución industrial, etcétera, con la creación de muchos de, por así decirlo, artefactos, protagonistas dentro de sus películas. Por ejemplo, Viaje a la Luna, en el que hay una serie de científicos que se embarcan rumbo a la Luna en una especie como de pequeña nave propulsada. 20.000 leguas de viaje submarino, también de Julio Verne, cuando hice la película, cuando hice el comentario de la película, que aquí tenéis en la sección de Walt Disney Home Video, tenéis la crítica de la misma, una maravillosa obra maestra de todos los tiempos, protagonizada por Kirk Douglas y James Mason, en el que ideó nada más y nada menos que un barco submarino cuando todavía los submarinos no se habían inventado, aunque un submarino, todo hay que decirlo, lo inventó un español, todo hay que decirlo. Y muchísimos títulos más que la verdad es que han hecho volar la imaginación de generaciones enteras. Julio Vernello es uno de mis escritores favoritos y yo me he leído La Vuelta al Mundo en 80 días, 20.000 leguas de viaje submarino, 5 semanas en globo, Por un billete de lotería, Los hijos del Capitán Grant, de la que está basada precisamente la película que os voy a hablar esta noche. Los hijos del Capitán Grant, como novela, es una fantástica novela de aventuras en el que no dejan de suceder cosas a cada momento. Al igual, por ejemplo, que en El Señor de los Anillos, en cada una de las hojas ocurre algo distinto, porque los personajes tienen mucha agilidad y mucho dinamismo dentro de lo que es la novela. Y dentro de una adaptación de Walt Disney Pictures, pues no podría ser menos. Es decir, la película también tiene un ritmo completamente endiablado y hay que reconocer que es una de las mejores películas de aventuras que salieron de la factoría Disney en los años 60. Los protagonistas son Hayley Miles. Esta película está rodada en 1962. Hayley Miles ya había hecho un contrato con la Walt Disney Pictures precisamente 2 años antes para interpretar el papel de Pollyanna, otra novela también muy lacrimógena, todo hay que decirlo, y que también realizarían posteriormente Hayley Miles más películas para la Disney, por ejemplo El gato del FBI en 1965 y una serie de films también de suspense y de aventuras. Tenemos también a Maurice Chevalier, como en Francia le conocen, el chansonnier, uno de los cantantes músicos más famosos que hay en Francia, que hubo en Francia,
en la primera mitad, segunda mitad prácticamente del siglo XX, que protagonizó muchas películas en Hollywood, sin ir más lejos, Gigi, de Vincent Minnelli, que recibió nada más y nada menos que 9 Oscars de la Academia en 1958, a la mejor película y al mejor director, pero que también Maurice Chevalier fue un actor, bueno, un cantante que hizo sus pinitos en el cine. Empezó haciendo evidentemente cine musical. Y ya cuando era ya un poquito más mayor, pues hizo un pequeño contrato con la Disney para realizar una serie de películas en el que yo creo que la mejor precisamente es Los hijos del Capitán Grant. Tenemos por otra parte como actor secundario a George Sanders, uno de los más grandes actores secundarios que Hollywood ha dado sin ningún género de dudas, ganador del Oscar, por Eva al desnudo, película que os comenté aquí hace relativamente poco en el canal para celebrar los 3000 suscriptores, que hace un papel realmente impresionante. Pero George Sanders, además, era uno de los actores más sólidos y contundentes del Hollywood clásico. Todos sus papeles estaban inundados de un buen hacer cinematográfico que muy pocos actores más dedicados al cine, mejor a los papeles secundarios de los protagonistas han dado, como por ejemplo, sin ir más lejos, James Mason. James Mason no ha sido un actor que haya protagonizado muchas películas, pero todos los actores, todos los papeles secundarios que ha hecho, los de reparto, ha sido absolutamente maravilloso. Tenemos también por otra parte a Wilfred Hyde White, que seguramente a lo mejor muchos de vosotros no lo conoceréis, pero estuvo de actor secundario en aquel musical de George Cukor llamado My Fair Lady. Es decir, era el general, a ver si me acuerdo del nombre, el general Pickery, en el que Rex Harrison, el doctor Higgins, lo que hace es una apuesta con él para ver si es capaz de que Audrey Hepburn pase precisamente por una señorita de la alta sociedad. Aunque esta película es 2 años antes precisamente de My Fair Lady. My Fair Lady es del 64 y esta es del 62. Y luego también otro elenco de actores en el que destaca un jovencísimo Michael Anderson Jr., hijo de un director también de cine muy conocido, que hace un pequeño papel aquí como de galán, de contraparte precisamente del personaje de Hayley Miles. Pero vamos al meollo del asunto. Argumentalmente, Los hijos del Capitán Grant, pues prácticamente, para los que no os hayáis leído la novela, pues sigue las directrices de toda la novela prácticamente a pies juntillas, aunque luego evidentemente para darle más valor cinematográfico le va cambiando algunos puntos importantes. La historia es de 2 niños que llegan, los hijos del Capitán Grant, que llegan precisamente a un barco velero dentro de una fiesta norteamericana, o era inglesa, ahora no me acuerdo precisamente, junto con el profesor Paganel, interpretado por Maurice Chevalier, que es un profesor de universidad, que yendo a pescar un día se encontró con un tiburón que abrió precisamente el canal y se encontró una botella con un mensaje dentro. Y cuando la leyó, precisamente, la nota era del Capitán Grant, que se había hundido en un barco, pero que él realmente estaba vivo. Entonces este profesor contacta con los hijos y precisamente van a hablar con un lord inglés llamado Lord Glenarvan, interpretado por Wilfred Hyde White, en el que dice que, encontrado este mensaje de la botella y descifrando más o menos un poquito la lectura, porque está un poco difícil de leer, de transcribir, es un poquito difícil de averiguar, dice que el Capitán Grant fue capturado por los indios. Fue capturado por los indios y le da una serie de coordenadas, pero no le da la longitud, sino que le da la latitud de la situación exacta de donde está el Capitán Grant. Entonces el lord inglés pues dice que él haría todo lo posible por encontrar al Capitán Grant. Pero son tantas los mensajes que le han llegado que ya pues prácticamente la búsqueda la ha dado por finiquitada. Pero claro, hacen acto de presencia sus hijos y a Lord Glenarvan pues le consiguen convencer este profesor de universidad francés, Maurice Chevalier, y los hijos, y también su propio hijo, que es Michael Anderson Jr., para que vayan a buscar al Capitán Grant a través del mundo. Y aquí es donde realmente empieza ya la película de aventuras. Pero claro, el Lord Glenarvan pues no está muy seguro de dónde puede estar. Y le dice el profesor Paganel, le dice Maurice Chevalier, tenemos la latitud. Pero dice Lord Glenarvan, bueno, pero eso no sirve nada sin la longitud. Y dice, bueno, pero es que en la carta, si usted lee bien, dice que fueron capturados, el Capitán Grant, por los indios. ¿Y en qué parte de un determinado paralelo correspondiente a esa longitud precisamente pueden ser capturados por los indios? Y dice Lord Glenarvan, en Australia, dice, aborígenes sí, pero indios no.
pueden ser única y exclusivamente en Suramérica, precisamente en Suramérica. Y dice, bueno, pues a Argentina. Y se van precisamente a Argentina y a Chile y van recorriendo toda la cordillera de los Andes por el paralelo correspondiente a la latitud hasta intentar dar con el Capitán Grant. Y aquí es cuando empieza la película en lo que aventuras se refiere, porque vemos a toda una expedición, cómo va pues por las montañas, con caballos, cómo sufren terremotos, y hay un episodio muy simpático dentro de lo que es la película, en el que los Sherpas, es decir, estos que ayudan a subir los... bueno, no, en la película no lo dice, es una licencia que me he tomado yo. Les ayudan a subir a una zona y dice, bueno, pero es que aquí arrojar una botella al mar es realmente impresionante. Y le dice el profesor Paganel, dice, ¿y acaso no podría haber arrojado la botella a un río y el río haberlo llevado al mar? Precisamente por eso. Y entonces se aloja en una cabaña, pero fíjate tú por dónde hay un terremoto. Y entonces la cabaña se desmorona y todos los protagonistas se ven envueltos en un trozo de roca que va deslizándose por la montaña, por toda la nieve, hasta llegar a un glaciar. Y en ese glaciar pues van atravesando túneles, van atravesando estancias, prácticamente como en la película de los Goonies, cuando van pasando por esos túneles hasta llegar al barco. Pues prácticamente igual. Y claro, pues Hayley Miles, la hija del capitán, dice, nadie nos va a creer cuando volvamos, si es que realmente volvemos. Se encuentra con halcones gigantes que capturan al hermano de Hayley Miles, se encuentran también, por ejemplo, con un indio araucano. Los indios araucanos eran de las pampas argentinas, de Argentina, precisamente eran oriundos de allí, que les ayudan precisamente a intentar buscar al Capitán Grant. Son aislados en un árbol, en un ombú gigante, les viene una riada, les cae una tormenta que les quema prácticamente todo el ombú. Bueno, es una película de aventuras realmente impresionante. Y en el segundo tercio ya del film, ya es donde nos encontramos precisamente con George Sanders, que utiliza el barco de Lord Glenarvan para contrabando de armas. Y al final ha sido George Sanders, el contrabandista de armas, el que realmente ha capturado al Capitán Grant y al que le tiene sujeto, porque también utilizó su barco precisamente para contrabando de armas. La película pues es totalmente una montaña rusa de aventuras, que no hay por dónde cogerla, en el sentido de que están ocurriendo cosas a cada minuto, al igual que en el libro ocurren cosas en cada página. Se topan con, ya os digo, con riadas, con terremotos, con jaguares, con cocodrilos, con balsas que parece que les hacen deslizarse a través de montañas, ríos angostos, tienen que desayunar en mitad de un ombú gigante, y todo acompañado de una serie de cancioncillas, bueno, alguna canción que otra de Maurice Chevalier, que yo creo que es la nota un poco negativa de esta película, que rompe un poco con el tono aventurero del film, pero que se llevan bastante bien porque son muy simpáticas, muy llevaderas. Es decir, no es la, ¿cómo lo diría yo? No es la típica cancioncilla tonta para niños, sino que Maurice Chevalier, el profesor Paganel, el profesor de universidad francés que acompaña toda la expedición, aunque las cosas se pongan muy complicadas y muy difíciles, él siempre tiene un punto de positivismo, para que la moral de todo lo que es el grupo no decaiga. Y entonces todo lo que les hace pues es hacerles bromas, gastarle bromas constantemente durante todo el trayecto, para que evidentemente pues se les haga más llevadero. Todo lo que es el tercio final de la película, en lo que se enfrentan una serie de maorís cuando están ya prácticamente llegando a Australia, Nueva Zelanda, o a una serie de costas cerca. Toda esa zona también, los protagonistas corriendo, por ejemplo aquí tenemos la secuencia en la esta corriendo a través de un volcán, también precisamente con los maorís detrás de ellos, no se acercarán porque el monte es tabú, tremendo. La película es un torrente de aventuras que no os podéis ni imaginar. Todo esto, evidentemente, con el buen hacer de la Walt Disney Pictures, al igual que 12 años después hizo en La Isla del Fin del Mundo. Si yo tuviera que escoger una película de aventuras de la Disney de los años 60, pues seguramente un grupo de ellas, seguramente una de estas sería precisamente Los hijos del Capitán Grant. Tiene, al igual que en La Isla del Fin del Mundo y en muchas producciones de la Disney de aquella época, lo de las pinturas mate que ya os estuve hablando el otro día. Es decir, muchos de los fondos son pinturas dibujadas, pero con un grado de fantasía que, al igual
que en Mary Poppins, que en 20.000 leguas de viaje submarino o que en La isla del fin del mundo, tienen un grado de detallismo realmente impresionante y precioso todo, realmente precioso. O sea, todo lo que se van moviendo los protagonistas a través de los Alpes, a través de esos glaciares, a través de los volcanes, enfrentándose a los piratas para el contrabando de armas. Todo es realmente sensacional y además tiene la película momentos de acción muy conseguidos, de secuencias de acción muy conseguidos, pero con una serie de puntos de comicidad muy puntuales que arrancan una sonrisa al espectador. No estamos hablando de chistes facilones, no, eso no era esta época. Estamos hablando de una película del año 1962. Es decir, era cuando la Disney y sus directores, en este caso Robert Stevenson, el director de tantas producciones Disney, que ya os he hablado varias veces de él, se tomaban en serio el libreto y el material que tenían enfrente. Es decir, querían hacer una película de todo tipo, para toda clase de familias, es decir, para todo tipo de público, para toda familia, pero sin faltarles al respeto, sin insultar su inteligencia, pero claro, con un punto de fantasía para que a los más pequeños les gustase. Por ejemplo, en la secuencia en la que son, después de sufrir la expedición que va en busca del Capitán Grant, la expedición sufrir un terremoto y estar todos en un trozo de roca que se va deslizando por la nieve y se incluyen dentro de un glaciar, pues Maurice Chevalier dice glaciar de tipo alpino y empieza a un poco a canturrear y a ver si efectivamente hay eco. Y entonces vemos cómo los personajes se van moviendo por una serie de recovecos, como si fuera todo, como si fuera la secuencia de Indiana Jones el templo maldito, y la voz de Maurice Chevalier resonando por todo el glaciar constantemente. Es una secuencia muy de aventuras, pero también tiene un punto de comicidad que se agradece. La parte final, por ejemplo, en donde el hijo del Capitán Grant, el hermano de Hayley Miles, lo que hace es atarse con una cuerda para salir de una cabaña donde están atrapados por los maoríes, a lo largo de y se va balanceando a lo largo de un precipicio, es realmente una secuencia muy bien realizada, porque los personajes topan con un personaje muy, ¿cómo diría yo? Como muy novelesco. Si habéis leído la novela La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson, hay un personaje que se llama Ben Gunn, que es un personaje que está prácticamente vive en una isla, pero que ya es viejo, es decrépito, está allí como ya prácticamente no le pide nada al mundo. Pues los personajes de esta expedición se encuentran con un personaje parecido a Ben Gunn, pero que aquí se llama Bill Gay, es decir, es un personaje como en homenaje a las novelas de Robert Louis Stevenson o en homenaje a las novelas realmente de aventuras clásicas como La isla del tesoro. Y entonces les va dando una serie de trucos para poder escapar de una serie de aprietos. Además que este personaje va a ser clave precisamente al final de la película, el personaje de Bill Gay. En lo que se refiere al apartado de las interpretaciones, la verdad es que Los hijos del Capitán Grant es una película tan encantadora y tan simpática como lo pueda ser también La isla del fin del mundo. Hayley Miles, la protagonista, pues está realmente encantadora y monísima. O sea, aquí Hayley Miles debería tener, pues no sé, 17, 18 años. No creo que tuviera más edad, incluso a lo mejor menos. 15 o 16. Y la verdad es que todos los ademanes que ella tiene, muy simpáticos en todo momento. Además que Hayley Miles es una actriz que con su sonrisa llena la pantalla. Es decir, era una de aquellas estrellas de Hollywood de los años 60, tipo Sandra Dee. Sandra Dee era una actriz bastante sobrevalorada en su momento, que hizo una serie de películas melodramáticas con Troy Donahue, que sinceramente eran apasteladas y a mí no me gusta absolutamente nada, pero que era una belleza que a Hollywood le gustaba mucho durante la década de los 60. Una tez muy blanquita, el pelo muy rubio, los ojos claros y muy expresivos, muy pizpireta y muy echada para adelante en todo momento, en toda la película. Tal y como lo fue también luego en la otra película, en la del gato del FBI del año 65, que ya os la comentaré. Pues precisamente su interpretación es lo que prácticamente más destaca en toda la película, porque ella lleva con su personalidad tan femenina pero tan echada para adelante la voz cantante en todo el grupo, en todo el equipo, y ella es la que va tomando un poco las decisiones de decir de acuerdo, podemos hacer esto, pero yo me echo en las manos de Monsieur Paganel, del profesor de universidad, de Lord Glenarvan, pero ella es la que va tomando las últimas decisiones. Le dice a su hermano Robert, a ver si puedes hacer esto, a ver si puedes hacer lo otro, a ver si puedes salir de aquí, a ver si puedes escabullirte de este lado para rescatarnos. Es decir, es que la que lleva un poco la voz cantante. Y hay una secuencia donde están ya en el barco,
en su barco precisamente ya más o menos a mitad de la película, cuando no han conseguido encontrar al Capitán Grant, pero que su padre contratado al personaje George Sanders para que le ayude a encontrar al Capitán Grant sin saber que están utilizando su barco para contrabando de armas, se viste un poquito de gala allí dentro del barco y está realmente encantadora. Era de ese tipo de bellezas que le gustaba mucho a la gente, le gustaba mucho al Hollywood de los años 60, que también además tuvo su contraparte en las películas de los años 60 de la Hammer. Cuando me habéis oído hablar, por ejemplo, de las protagonistas, de las víctimas que tuvo Christopher Lee en las películas de la Hammer, como Linda Hayden, como Veronica Carlson, pues era de ese estilo de chica, ese estilo de físico, rellenita, con los pómulos un poco así también, ya te digo, rellenitos, los ojos claros, pizpireta, muy rubita, entradita un poquito a lo mejor en carnes, porque tenía también que lidiar con un estereotipo que en los años 60 se estaba imponiendo en el cine europeo, en la Nouvelle Vague, como por ejemplo los físicos de Claudia Cardinale, de Brigitte Bardot, y aunque Hayley Miles no era evidentemente tan exuberante como estas actrices, pero era un estatus, un tipo de físico muy determinado. La belleza que tiene Hayley Miles no tiene absolutamente nada que ver con la belleza de los años 40 de Rita Hayworth o la belleza de los años 50 de Marilyn Monroe. No tiene absolutamente nada que ver. Era un tipo de belleza como más, digamos, más sencilla, menos sofisticada. Por ejemplo, un prototipo de belleza, luego en los años 60 fue Doris Day, que hizo muchísimas más películas a partir de los años 60, pero destacó en aquellas comedias románticas junto con Rock Hudson, de las que yo os he hablado varias veces. Pero era el físico típico de los años 60. Pero la verdad es que Hayley Miles está realmente encantadora. Hayley Miles además ha sido una actriz que empezó 2 años antes con un contrato en la Walt Disney, realizando en 1960 una película llamada Pollyanna, que era una película también basada en un libro, muy melodramática, tú hay que decirlo, es una niña que todo el mundo la quiere, que se queda en silla de ruedas, parecida a la Clara de Heidi, algo así parecido. Una historia melodramática un tanto folletinesca, por así decirlo. Pero a partir de Los hijos del Capitán Grant, Hayley Miles escogió una serie de papeles que eran más aventurescos, pero también que tuviesen su comedia y su suspense. Por ejemplo, la del gato del FBI, que también es prácticamente la protagonista de la película junto con Dean Jones. Y otra serie de películas también que hizo para la Disney hacia mediados finales de los años 60. Cuando ya nos metemos en los años 70 y 80, Hayley Miles ya se dedica mucho más a lo que es el teatro y sobre todo las series de televisión. Actualmente, pues Hayley Miles ya es una actriz ya bastante mayorcita, ancianita, debe tener ya 70 y muchos años, Hayley Miles, no lo sé, a lo mejor tendrá 77, 78. Y un apunte, es hija del actor John Miles, el actor conocido inglés, además tan reputado, uno de los grandes actores ingleses de todos los tiempos, y también hermana de la también actriz Juliette Miles, que tuvo un papel muy destacado en una comedia de Billy Wilder junto con Jack Lemmon, que se llamaba Avanti, o mejor dicho, el título que le pusimos aquí en España, ¿Qué pasó entre mi padre y tu madre? Pero bueno, ya eso es otra película que ya os comentaré más adelante, que no tiene nada que ver. Ya os he hablado también de Maurice Chevalier, el Sansonier, y de Wilfred Hyde-White, que son realmente los 3 principales actores de la película junto con George Sanders. Todos ellos forman un elenco realmente muy simpático en esta película, en la que no te puedes quitar la sonrisa en cada momento. Porque al igual que en La isla del fin del mundo, es una película donde la aventura, los toques de comedia sencillos pero un poco sofisticados, la inteligencia también al espectador, dependiendo en qué escena, se la respeta mucho en abundancia, pero sobre todo la simpatía y el encanto y la inocencia que transmiten todos los personajes. El Wilfred Hyde-White, el Lord inglés, pues no es el típico Lord inglés, como lo pudo ser, por ejemplo, Sir Donald Ross en La isla del fin del mundo. Este es mucho más campechano, más llevadero. Parece que todos los componentes de la expedición se lo toman un poco más a guasa, porque también es un poco el más despistado. Por ejemplo, cuando llegan a lo alto de los Andes y los Sherpas les dejan allí en aquella cabaña, le dicen los Sherpas, no nos vamos a quedar aquí, todo en el idioma local, porque dicen, no me quedo aquí porque hay Trangopieri. Trangopieri. Y dice Lord Glenarvan, muy dice, bueno, ¿qué me está diciendo este hombre? ¿Por qué? Y dice el Monsieur Paganel, Maurice Chevalier, dice, ya sé lo que nos está diciendo. Dice que aquí en la montaña hace Trangopieri, hace como mucho frío. Dice Wilfred Hyde-White, bueno, no pasa nada, con un buen fuego no molesta el frío para nada. Pero claro, Monsieur Paganel ya sabe lo que significan Trangopieri, terremoto. Lo que pasa es que no le quiere asustar precisamente a
a Lord Glenarvan para continuar la expedición y que no se vuelvan para atrás. Es decir, que digamos que es el... Wilfred Hyde-White en esta película es un poco el personaje un tanto cómico, que funciona como contraparte y contrapunto al personaje también más cómico de Maurice Chevalier. Es decir, son los dos personajes adultos los más, digamos, los más asequibles, los más llevaderos, los más inocentes, ¿sabes? Y que tienen algunas caídas realmente graciosas. Aunque luego cuando hay los momentos difíciles, como cuando utilizan su barco para contrabando de armas, pues evidentemente la interpretación del actor se pone mucho más seria. He ahí evidentemente la grandeza de los actores muchas veces de antes, que eran capaces de darte una interpretación seria dentro de una misma película, pero también añadir una vis cómica. Una vis cómica para que en un momento dado pudiesen descargar tensión los espectadores y por lo tanto descargar un poco de adrenalina ante toda la acción que tenemos durante el film. Ya os digo que Los hijos del Capitán Grant no es una película, además dura poquito, son 95 minutos, se visiona muy rápido, pero es una película muy agradable de ver, al igual que La isla del fin del mundo. Para mí hay un tríptico de películas de aventuras de la Disney, que me queda ya la tercera por comentar, que son La isla del fin del mundo, Los hijos del Capitán Grant y Los Robinsones de los mares del sur. Los Robinsones de los mares del sur es otra maravillosa película que forma un tríptico fantástico junto con las otras dos con la otra que he comentado, La isla del fin del mundo, y esta. Ya la comentaré un poquito más adelante, o a lo mejor la próxima. Puede ser que a lo mejor Los Robinsones de los mares del sur sea de las tres la mejor. Es posible, pero claro, todo depende evidentemente de los gustos de cada uno. Un apunte. El protagonista de Los Robinsones de los mares del sur es el padre de la protagonista de esta película. Es precisamente John Miles. Para mí, Los hijos del Capitán Grant es una fantástica película de aventuras. Yo diría que está un escalón en calidad por encima de La isla del fin del mundo. Es una película encantadora, inocente, llena de aventuras, de suspense, de tensión, con un gran elenco de actores. En este caso sí que son todos conocidos. En La isla del fin del mundo, David Harman prácticamente era conocido, pero era un periodista, no era un actor. Pero aquí tenemos intérpretes de peso específico. Tenemos a George Sanders, ganador de un Oscar. Tenemos a Wilfred Hyde-White como uno de los grandes secundarios de los años 60 en Hollywood. Tenemos al chansonnier Maurice Chevalier, un gran cantante francés que tuvo también sus grandes momentos en el cine francés y en Hollywood. Y a la estrella emergente en ese momento que era Hayley Miles, hija del gran actor John Miles. Para mí, ¿qué os voy a decir? Los hijos del Capitán Grant es una película que yo, al igual que La isla del fin del mundo, la he visto en incontables veces. Me acuerdo que mis padres me la compraron en VHS, tendría yo, sería yo muy niño, 11 o 12 años. Yo la vi por primera vez en televisión cuando la pusieron, en televisión española, aquellos sábados por la tarde maravillosos que nos daba televisión española, aproximadamente sobre a las 4 de la tarde, y yo tendría unos 5 o 6 años. Y me gustó tanto, sobre todo aquella secuencia que se me quedó grabada de todos los personajes yendo, por enésima vez lo digo, a través del glaciar en esa roca que va en todos ellos, como si fuera una montaña rusa, se me quedó grabada que yo dije entonces, esta tiene que ser una película de Walt Disney. O sea, no la vi aquí además en Madrid, la vi fuera, estando en el pueblecito donde tengo yo una casita. La vi allí, mis padres estaban fuera tomando el sol, era verano, y yo me quedé dentro porque yo quería dormir un poquito la siesta. Me encendí el televisor, me puse la primera de televisión española y estaba esta magnífica película. Es más, cuando terminó la película fui corriendo a mi padre y se la comenté. Ay, pues mira, he visto esta película, lo otro. Mi padre no se acordaba de ella y yo, pues no la he visto, hijo, pues no. Yo digo, pero por favor, a ver si me la podéis conseguir alguna vez en VHS, me la compráis, no sé qué. Dicho y hecho. Creo que fue ese año, no, al siguiente salió en VHS. Y los Reyes Magos de ese año me trajeron en VHS Los hijos del Capitán Grant. Y la he visto en multitud de ocasiones en VHS. La edición en DVD que yo tengo de esta película, pues es de las pocas que yo he podido conseguir, porque salió a la venta hace unos cuantos años, hará a lo mejor, la compré en el Corte Inglés, hará unos 8 años, 7, 8 años aproximadamente, casi recién muerto mi padre. La compré junto con La isla del fin del mundo y alguna que otra. Pero en realidad, ¿sabéis? Lo que tenía que haber hecho, tenía que habérmelas comprado todas. Porque solo han salido una vez en DVD, en este formato de cine familiar. Solo una vez.
Y ahora estas películas son muy difíciles de encontrar. Hombre, en un sitio de segunda mano, en portales de segunda mano, en internet, pues a lo mejor la hay. Pero además esta es la edición, digamos, original, con el doblaje original, muy importante, ¿no? El doblaje de aquella época, y en el que la chica que dobla a Hayley Miles es la misma actriz de doblaje que dobla a Heidi, precisamente, porque en los años 60 era cuando estaban en boga pues todas aquellas series. Yo os digo que Los hijos del Capitán Grant es una maravillosa película de aventuras. Si yo le tuviera que poner una nota, así personal, en modo de película de aventuras, estaría entre un 7,5 y un 8, porque es una película que tiene un guión que se desarrolla de una manera muy ágil y muy rápida, tiene unas interpretaciones encantadoras, es que te enamoras de todos los personajes, es que no hay un personaje que te digas es que me cae mal, no, es que todos te caen bien. El profesor Paganel, Lord Glenarvan, su hijo, el personaje de Hayley Miles, el único George Sanders que, como tiene esa vena misteriosa, no sabes por dónde va a salir. Te enamoras de los paisajes, de las aventuras que recorren, una banda sonora también muy acorde a la situación. No me acuerdo cuál es el compositor que precisamente están, pero no lo suelen poner porque aquí la verdad te vienen muy poquitos títulos de crédito. Pero vamos, no me importa. Los hijos del Capitán Grant es una maravillosa película de aventuras para estos tiempos un tanto dramáticos que estamos pasando. Porque es una película que te evade. Es una película que se te mete dentro de la cabeza, porque tú vas haciendo el viaje, parece que tú eres un espectador más dentro de esa expedición por los Andes, por las pampas argentinas, luego por los mares del sur, luego cerca incluso de Plymouth, en Inglaterra, luego hacia Australia, es realmente fabuloso. Luego ves los maoríes también, sus tradiciones, sus costumbres, su punto también hasta cierto punto bastante cómico en algunos momentos, el rescate del gran Capitán Grant, la secuencia final con ese barco, un momento romántico muy bonito que tienen Michael Anderson y Hayley Miles. Os recomiendo encarecidamente para estos tiempos Los hijos del Capitán Grant, una película fantástica y maravillosa de como Walt Disney hacía entonces, no como hace ahora, no, como hacía entonces, dándonos productos de calidad que no insultaban la inteligencia del espectador. Una auténtica maravilla y una joyita del cine de aventuras. Y una de las mejores películas de aventuras que han salido jamás de la factoría del ratón Mickey. Espero que os guste, que me pongáis los comentarios que queráis, que os suscribáis al canal y que les deis a la campanilla para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. A lo mejor el próximo que hago es Los Robinsones de los Mares del Sur y ya completamos el triunvirato de grandes películas de aventuras de la Walt Disney en esta sección Walt Disney Home Video, que quiero recordar estas películas para que no caigan en el olvido, porque son realmente maravillosas y como estas ya no se van a hacer. Os lo digo de verdad, como estas ya no las hay. Una pena. Hasta mañana.